Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para un viaje lleno de romance, de ternura y sobre todo, de mucha, pero mucha química. Hoy vamos a hablar de, bueno, en realidad no vamos a hablar asterisco solo asterisco de ello, lo vamos a asterisco vivir asterisco. Vamos a sumergirnos en uno de esos momentos mágicos que solo Ande Ercel y Kerem Bürsin nos pueden regalar. Ese momento en el que literalmente Ande es flechada, derretida, convertida en Amora. Sí, ya sé que lo aman. ¿Y quién no? La conexión entre estos dos es innegable, es palpable, casi se puede tocar. Vamos a analizar ese momento específico en el que Kerem, con su voz melodiosa y su encanto arrollador, le canta al oído a Ande. Prepárense para suspirar. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada microexpresión que nos revela la profundidad de su conexión. Y no solo vamos a ver el momento en sí, sino que también vamos a explorar qué lo hace tan especial, que lo diferencia de otros momentos y sobre todo, porque tiene ese efecto tan derritiente. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravilla, les quiero pedir un favorcito súper rápido. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan de nada, activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias, análisis y momentos únicos de sus celebridades favoritas. Además, suscribirse es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a darle play a la magia. Bien, pongámonos en situación. Imaginen la escena, un ambiente relajado, tal vez una fiesta, un evento, o incluso un momento íntimo fuera de cámaras. La atmósfera está cargada de buena vibra, risas, conversaciones animadas, y por supuesto, la presencia innegable de Ande y Kerem. Ahora imaginen a Kerem, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, acercándose a Ande. Su mirada es intensa, pero a la vez tierna, llena de admiración. Se inclina hacia ella, su voz se vuelve un susurro suave, casi imperceptible para los demás, pero completamente cautivador para Ande. Y entonces comienza a cantar. No sabemos la canción exacta, quizás una melodía improvisada, quizás una canción que tenga un significado especial para ambos. Lo que sí sabemos es que su voz, combinada con la cercanía física y la intensidad de su mirada, tiene un efecto inmediato en Ande. Su rostro se ilumina, una sonrisa tímida se dibuja en sus labios, sus ojos brillan con una luz especial. Es como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo a Kerem y su voz melodiosa. ¿Por qué este momento es tan poderoso? Primero, la intimidad. El hecho de que Kerem le cante al oído a Ande crea una burbuja de privacidad entre ellos, un espacio donde solo existen ellos dos. Es un gesto de cercanía, de confianza, de vulnerabilidad. Está compartiendo algo muy personal con ella, algo que no comparte con nadie más. Segundo, la sorpresa. No es un gesto planeado, no es algo que Ande espera. Es un momento espontáneo, genuino, que la toma por sorpresa y la desarma por completo. Esa sorpresa, esa inocencia, es lo que hace que su reacción sea aún más auténtica y conmovedora. Tercero, la conexión emocional. Más allá de la letra de la canción, lo que realmente importa es la conexión emocional que existe entre Ande y Kerem. Es la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. La canción se convierte en un vehículo para expresar esa conexión, para intensificarla y hacerla aún más palpable. Pero no nos quedemos solo en la teoría. Analicemos las microexpresiones de Ande. Fíjense en cómo sus ojos se entrecierran ligeramente como si estuviera saboreando cada nota, cada palabra. Observen cómo su sonrisa se ensancha gradualmente, revelando su felicidad genuina. Presten atención a cómo su cuerpo se relaja, como si se estuviera dejando llevar por la melodía y por la presencia de Kerem. Cada uno de estos pequeños detalles nos cuenta una historia, nos revela la profundidad de sus sentimientos. Y ahora, analicemos a Kerem. Observen cómo su mirada está fija en Ande, como si ella fuera lo único que existe en el mundo. Fíjense en cómo su voz se modula, adaptándose a la melodía y transmitiendo una emoción palpable. Presten atención a cómo su mano se acerca suavemente a la de Ande, un gesto sutil pero significativo. Kerem está completamente entregado al momento, está expresando su afecto y admiración de la manera más sincera posible. ¿Y qué pasa después de que Kerem termina de cantar? Bueno, ahí es donde la magia realmente sucede. Puede que Ande le devuelva la mirada con una sonrisa radiante, puede que le susurre algo al oído, puede que simplemente le tome la mano en silencio.
No importa cuál sea su reacción, lo importante es que el momento ha creado un vínculo aún más fuerte entre ellos, un recuerdo que atesorarán para siempre. Este tipo de momentos son los que nos hacen creer en el amor, en la conexión verdadera, en la magia que puede existir entre dos personas. Son momentos que nos inspiran, que nos hacen soñar, que nos recuerdan que el amor está en los pequeños detalles, en los gestos espontáneos, en la conexión emocional que va más allá de las palabras. Y no solo Ande es flechada, derretida y convertida en Amora. Nosotros también, como espectadores, somos flechados por la magia de este momento. Nos convertimos en voyeurs privilegiados de una conexión que nos emociona, que nos conmueve y que nos hace suspirar. Nos sentimos partícipes de algo especial, de algo único. Pero, ¿qué hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué nos enganchan tanto sus momentos? Creo que la respuesta reside en la autenticidad. Ande y Kerem no fingen, no actúan. Se muestran tal como son con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Su conexión es genuina, es palpable y eso es lo que la hace tan atractiva para nosotros. Además, ambos tienen una química innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, todo eso transmite una energía especial, una conexión que va más allá de la amistad. Es una química que se puede sentir en cada una de sus interacciones, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y por supuesto, ambos son increíblemente talentosos. Ande es una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con una facilidad asombrosa. Kerem es un actor igualmente talentoso, con una presencia escénica imponente y una capacidad para conectar con el público que es realmente admirable. Juntos forman un equipo imparable, una fuerza de la naturaleza que nos cautiva y nos emociona. Pero volvamos al momento en sí. Imaginemos la música, una melodía suave y romántica que acompaña la voz de Kerem. Imaginemos las luces, tenues y cálidas, creando una atmósfera íntima y acogedora. Imaginemos los olores, un perfume sutil y embriagador que impregna el aire. Todos estos elementos se combinan para crear una experiencia sensorial completa, un momento mágico que Ande recordará para siempre. Y nosotros, como espectadores, tenemos la suerte de ser testigos de este momento. Tenemos la oportunidad de compartir la emoción, la alegría y el amor que se desprende de cada una de sus interacciones. Tenemos la posibilidad de conectar con ellos a un nivel más profundo, de entender la belleza y la complejidad de su relación. Pero no nos quedemos solo con este momento. Hay muchos otros momentos mágicos entre Ande y Kerem que merecen ser analizados y celebrados. Sus miradas cómplices, sus abrazos espontáneos, sus risas contagiosas, cada uno de estos pequeños detalles nos revela la profundidad de su conexión y nos hace suspirar de admiración. Por ejemplo, ¿recuerdan ese momento en el que Ande le robó un beso a Kerem en medio de una entrevista? Fue un gesto atrevido y espontáneo que dejó a todos boquiabiertos. ¿O qué tal ese otro momento en el que Kerem defendió a Ande de los comentarios negativos en las redes sociales? Fue un acto de caballerosidad y protección que demostró su profundo respeto y admiración por ella. Todos estos momentos, grandes y pequeños, son los que construyen una relación sólida y duradera. Son los que demuestran que el amor verdadero existe, que la conexión genuina es posible y que la magia puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que la próxima vez que vean un momento mágico entre Ande y Kerem, tómense un momento para apreciarlo, para saborearlo y para dejar que los inspire. Dejen que su conexión los recuerde que el amor está en los pequeños detalles, en los gestos espontáneos y en la conexión emocional que va más allá de las palabras. Y quién sabe, tal vez hasta los inspire a cantar al oído de su propia Amora. Y hablando de Amora, ¿no les parece increíble la forma en que Ande ha evolucionado a lo largo de los años? Desde sus primeros papeles en la televisión turca hasta su consagración como una de las actrices más importantes del mundo, Ande ha demostrado una dedicación y un talento excepcionales. Su belleza es innegable, pero lo que realmente la distingue es su carisma, su humildad y su capacidad para conectar con el público. Y Kerem, por supuesto, no se queda atrás. Su trayectoria como actor es igualmente impresionante, con papeles memorables en series y películas que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su personalidad es arrolladora, su sentido del humor es contagioso y su pasión por su trabajo es evidente. Juntos, Ande y Kerem forman una pareja icónica, un dúo dinámico que nos inspira y nos emociona. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un cuento de hadas moderno que nos recuerda que la magia puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes una reflexión final. El amor no es solo una emoción, es una elección. Es una decisión que tomamos cada día de amar a la otra persona incondicionalmente, de apoyarla en sus sueños, de perdonarla en sus errores y de celebrar sus éxitos. El amor es un compromiso, un viaje que se recorre juntos, con altibajos, pero siempre con la certeza de que vale la pena luchar por ello.
Ande y Kerem nos demuestran con su ejemplo que el amor verdadero existe, que la conexión genuina es posible y que la magia puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos inspiran a creer en el amor, a buscarlo y a cultivarlo en nuestras propias vidas. Y por eso les estamos eternamente agradecidos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Recapitulando un poco, analizamos ese momento mágico en el que Kerem le canta al oído a Ande, desmenuzando cada detalle, cada mirada, cada microexpresión que nos revela la profundidad de su conexión. Exploramos qué hace que este momento sea tan especial, que lo diferencia de otros momentos y sobre todo, porque tiene ese efecto tan derritiente. También hablamos de la autenticidad de Ande y Kerem, de su química innegable y de su talento excepcional. Y reflexionamos sobre el amor como una elección, un compromiso y un viaje que se recorre juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo, les haya inspirado a creer en el amor. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem? ¿Qué los hace suspirar de admiración? ¿Qué opinan de su conexión? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con su familia y con todos aquellos que aman a Ande y Kerem tanto como nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.